Amantísimo Padre Celestial, en estos momentos queremos pedirte, Señor, guía, Señor, para lo que vamos a escuchar, Señor, que es tu viva palabra, Señor. Permítenos, Señor, entender y también poner en práctica todo esto que vamos a aprender, Señor. Pido por la vida de mis hermanos, Señor, guárdalo, Señor, y también guía, Señor, al que se viene conectando, Señor. Permite, Señor, que contemos, Señor, y que esta clase sea todo un éxito para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada nosotros estuvimos viendo lo que tiene que ver con estuvimos nosotros viendo lo que era el contexto. Estábamos empezando a ver con el pastor lo que es un estudio contextual. Y esto es importante porque debemos tener en cuenta, hermanos, que el curso que nosotros estamos tomando es un curso de hermenéutica bíblica, es decir, de interpretación bíblica. Y vamos a estar, a medida que pasan los temas, consiguiendo, reuniendo los recursos para cada vez que nos pongamos a leer la Biblia y estudiarla, podemos entender de manera correcta lo que el texto bíblico nos está diciendo. Entonces, en esto del estudio contextual, la semana pasada nosotros vimos lo que eran los tipos de contexto: el contexto remoto y el contexto cercano o inmediato. Entonces ahí quedamos desarrollando pues de manera bastante extensa e interesante esto del contexto inmediato y el contexto lejano o remoto. Y bueno, y vamos a continuar. Para ir empezando, hermano, yo quisiera de parte de ustedes que uno de los que está ahí junto conmigo me estuvieran diciendo al resto del grupo que nos pudimos conectar, darnos un repaso de lo que es contexto remoto y contexto inmediato. No sé si alguno pudiese decir qué es lo que es cada uno de esos dos tipos de contextos. A ver, Alex, veo que abriste el micrófono. ¿Qué es? Sí, puedo decir lo que es el contexto inmediato. Es leer, bueno, el capítulo completo para así sacar una conclusión. Y lo que es el contexto, ¿cuál es la palabra? Remoto es leer aquellos versos o capítulos que están en otras partes del libro que también tienen que ver con lo que estábamos leyendo del texto que sacamos. Sí, está muy bien, o sea, de manera sencilla y simple, en verdad que eso es lo que es la definición, tanto de contexto inmediato y de contexto remoto. Yo quisiera, hermanos, poder estar leyendo una definición un poco más técnica de lo que hemos estado hablando referente al contexto remoto y al contexto inmediato. El contexto remoto es, en un sentido amplio, el que está constituido por la totalidad de la escritura. Es decir, cuando nosotros vamos a hablar de contexto inmediato, de contexto remoto, de contexto remoto, nos vamos a estar refiriendo a toda la Biblia. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue aquí? De este contexto debe pasarse sucesivamente a otros contextos remotos cada vez más reducidos, como por ejemplo el contexto remoto del Antiguo Testamento o el contexto remoto del Nuevo Testamento.
En el contexto remoto del Antiguo Testamento vamos a ver que este se reduce más cuando están limitados, por ejemplo, en el contexto del Pentateuco. Hay una sección del Antiguo Testamento que se llama Pentateuco, que es la ley. Ese es un contexto remoto un poco más reducido. También tenemos el contexto de los libros históricos. ¿Y cuáles serán esos libros históricos? Los libros históricos del Antiguo Testamento son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Dentro del contexto remoto del Antiguo Testamento, ¿qué más tenemos? Bien, tenemos los libros sapienciales o libros poéticos, que en eso están el libro de Job, el libro de los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Y por último, un contexto remoto más reducido dentro del Antiguo Testamento son los libros proféticos. Y dentro de los libros proféticos nosotros tenemos a Isaías, a Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías, Ageo y Malaquías. Entonces estamos viendo que los contextos remotos se van reduciendo en trozos más pequeños, pero todavía grandes de lo que es la Biblia en sí. Cuando vamos, mis estimados hermanos, al contexto remoto del Nuevo Testamento, vamos a ver que este contexto se reduce a los evangelios, que son 4, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al libro de los Hechos, que es un libro histórico, a las epístolas, que estas pueden ser paulinas, petrinas, juaninas o de Judas. Y cuando nos referimos a las paulinas, sabemos que son el libro de Romanos, Primera y Segunda de Corintios, el libro de Gálatas, el libro de Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Cuando nos referimos a las epístolas petrinas, son Primera y Segunda de Pedro. A las juaninas, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y a la epístola de San Judas. Y por último, en el Nuevo Testamento vamos a tener un contexto remoto más reducido, que es el libro de Apocalipsis. Ahora, cuando reducimos todo ese contexto remoto a cada una de esas divisiones más pequeñas y quedamos en cada uno de los libros de la Biblia, nosotros tenemos que conocer en qué consiste, que el contexto de cada libro, consiste en conocer la finalidad por la que fue escrito cada libro. Es por eso que, como dijo Alex en un principio, de un texto bíblico que estamos viendo de manera aislada, nosotros tenemos que rodear ese contexto de lo más amplio, es decir, lo más remoto posible, y aún, hermanos, a la hora de ver un solo versículo en la Biblia, además de ampliar, ya sea en el capítulo o en un tema en el que aparece generalmente dividido la Biblia, nosotros tenemos que ampliar para ver un contexto remoto con el libro en el que estamos viendo ese pasaje de la Escritura. Entonces, aquí estamos viendo lo que es la extensión de los contextos. Y una cosa que quiero decir, hermanos, referente a esto, es que hay una regla de hermenéutica que posiblemente la vamos a escuchar posteriormente en las clases siguientes, y es que un texto fuera de contexto es un pretexto. Nosotros tenemos que quedar aprendiendo y quedar con claridad en la noche de hoy que nosotros no podemos leer ningún pasaje ni tratar
de entenderlo o interpretarlo, sacándolo de su contexto. Ya sea que sea el contexto remoto más amplio o el contexto remoto más reducido. Además de eso, tenemos, hermanos, que el contexto inmediato es el que se circunscribe al pasaje en mención, a lo que está ahí dentro del versículo que estamos leyendo. Hay algo bien importante, hermanos. Si voy muy rápido me dicen para yo frenarme y hacer para atrás si es que quieren aclarar alguna otra cosa. Pero hay algo bien importante, hermanos. Después que uno analiza el contexto, ya sea remoto o inmediato, uno procede a examinar la palabra o la frase en mención. Y eso que estoy diciendo de analizar la palabra o la frase, eso en hermenéutica bíblica se llama exégesis. Y lo voy a copiar aquí. La palabra exégesis. Esto es una palabra de corte legal. O sea, se usa en el ámbito secular para interpretar lo que una persona ha escrito. Por ejemplo, un abogado lee un código y está haciendo uso de ese código en una corte. Entonces, los abogados tienden a citar el texto, el capítulo, el acápite, etcétera, de ese código legal y dicen, y esto significa tal cosa. Bueno, ese abogado está haciendo un exégesis. ¿Por qué? Porque está dentro del contexto en el que está esa ley a la que quiere usar a favor o en contra de alguien. La está viendo en un contexto legal, ya sea penal, comercial, marítimo, etcétera, y la está entonces usando para que los que están oyendo y asimismo el juez puedan tener una idea de lo que el código quiere decir y de lo que él está argumentando. Después de cada estudio bíblico que nosotros tengamos, después de haber leído y releído un texto, después de habernos ampliado lo suficiente en su contexto y aún reducirlo lo más posible, cuando ya tenemos un entendimiento general de lo que quiere decir, entonces hacemos la exégesis. ¿Y la exégesis qué es? Técnicamente la exégesis es extraer del texto lo que significa. Y para eso lo que se hace más bien es usar diccionarios. Usted va a ver que el abogado, ya que este término es de corte legal, usted va a ver que el abogado, además del código, va a tener una serie de otras herramientas como diccionarios legales y demás para hacer también una aplicación y una mejor comprensión del uso de la palabra, de la ley que está usando. De la misma manera, hermano, de la misma manera se hace con los textos bíblicos. Nosotros vemos el contexto lejano más amplio, la Biblia completa. Lo vamos reduciendo. Antiguo y Nuevo Testamento. Y dependiendo del testamento en el que estamos, lo vamos reduciendo a cada una de las partes y a cada uno de los libros que pertenecen a esas partes. Y luego, estando en los libros, nos vamos al capítulo o trozo de texto que nos dice la idea que quiere general que nos va a ofrecer. De ahí, entonces, vamos a tener una correcta interpretación de lo que se está leyendo. Ahora bien, mis hermanos, pregunto yo, ¿quedó claro lo que dije? Hablé mucho, hablé poco, hablé muy rápido. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algo que decir? Tienen los micrófonos
para poder entonces expresar su idea. ¿Alguna pregunta, hermanos? Por ahora no, hermano. Ok. Hola, hermano. No. Hola. Entonces eso quiere decir que he sido claro. Bendiciones. Ok, qué bueno. No, iba a decir algo. Sí, hermano. No sé. O sea, el contexto, por lo menos el contexto remoto, cuando hablamos de, por lo menos para conocer la idea de los libros, por lo menos los profetas, es para tener un conocimiento más amplio de lo que está aconteciendo en esa historia, ¿no? Correctamente. Y asimismo, por lo menos aunque estemos vamos a decir, estudiando Jeremías, es necesario conocer los profetas contemporáneos. Sí, es necesario que tú conozcas la idea o la finalidad con la que se escribió el libro de Jeremías, y también que conozcas el contexto remoto de todos los profetas, porque los profetas hablaron de alguna manera de un tema en general. ¿Y cuál era? Bueno, el juicio de Dios para la nación de Israel. ¿Por qué? Porque la nación en el tiempo anterior, en el tiempo que narran los libros históricos del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la nación de Israel se pervirtió, tanto el reino del norte como el reino del sur. Los gobernantes hacían lo que les da la gana con el pueblo, y los ministros religiosos también pervirtieron la religión. Entonces los profetas van a estar anunciando de parte de Dios juicios que van a venir a la nación. Y también posteriormente al juicio van a estar hablando acerca de la esperanza de ellos regresar a Israel, de la restauración de su nación, etcétera, etcétera. Pero sí, lo que dice es correcto. Uno tiene que en el caso de que estás leyendo el libro de Jeremías, sería muy bueno que también entendieses y comprendieses la finalidad por la cual estuvieron escritos los otros tipos de profecía dentro del Antiguo Testamento. ¿Quedó clarito, hermano? Sí, hermano. Ajá. Muy bien, entonces, si no hay alguna otra cosa que decir, vamos a continuar entonces con esto del contexto, de los tipos de contexto que estamos viendo. Vimos lo que es el contexto remoto y el contexto inmediato. Ahora vamos a pasar a los tipos de contexto inmediato que nos vamos a encontrar. Nosotros vamos a encontrar una conexión entre el texto y el contexto inmediato. Y la conexión entre el texto que estamos viendo, ese inmediato, y el contexto va a ser lógico, histórico y teológico. Bien, puede ser, como dije, lógico, histórico y teológico. Y como dije anteriormente, va a haber una conexión. Un texto inmediato con su contexto no va a tener una conexión 100% lógica, que sea únicamente lógica. Cuando me refiero 100% lógica, no es que va a ser ilógica, sino que no solamente va a mostrar ese aspecto, no va a ser únicamente histórica y no va a ser únicamente teológica, va a ser una mezcla. Ya va a ser una mezcla de lógico, va a ser una mezcla de histórico y va a ser una mezcla de teológico. Cuando hablamos de el aspecto lógico, mis estimados hermanos, nos estamos refiriendo a las ideas del texto que aparecen en la línea de pensamiento de toda la sección. El aspecto lógico de un texto nos va a decir que esa idea se va a estar repitiendo de manera regular a lo largo del contexto.
Si se está hablando del amor, vamos a haber mencionado de manera reiterada la palabra amor, o misericordia, o compasión, etc. Entonces, vamos a ver que las ideas de ese texto, como dije anteriormente, van a aparecer en una línea de pensamiento, no se van a apartar. Cuando hablamos de ese aspecto histórico, es que existe una relación entre hechos o acontecimientos. Es decir, va a haber una relación de una cosa que pasó antes con otra después. Y eso tú puedes hacer una relación pasada y puedes hacer posteriormente una relación futura, porque hay una seguidilla, una relación de hechos o acontecimientos que se van dando. Y eso lo vemos en la Biblia. Nosotros vemos, sobre todo, cuando se hacen las narraciones en los libros bíblicos, vamos a ver que hay una relación de acontecimientos o hechos que van seguidos el uno del otro. Y cuando hablamos del aspecto teológico, nos estamos refiriendo, hermanos, al contenido de un texto. Y ese contenido forma parte de un argumento doctrinal. Entonces vamos a ver que va a haber una relación teológica. La salvación es el aspecto teológico que está plasmando ese texto de la Biblia, pero como es una argumentación, entonces lo argumenta hablando del rescate. Nos habla acerca de la sustitución. Nos habla entonces hablando de lo que es el término o la palabra esta, expiación, etcétera. Y ahí vamos viendo que se va dando una relación de un argumento doctrinal, es decir, de ese argumento se saca una doctrina, donde nosotros podemos ver un caso de relación histórica entre hechos o acontecimientos. Yo les invito a leer, y quisiera que alguno de ustedes estuviera buscando en su Biblia Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, y estuviera leyendo los versículos 35 al 38. Por favor, que alguien nos los esté leyendo, y que otro me esté leyendo el contexto inmediato, más ampliado, que es Juan capítulo 9, versículos del 1 al 34. Amén. Amén. Ceguera espiritual. Oyó Jesús que la habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Ajá, ya leyó hasta el 38, muy bien. Y alguien que esté leyendo el capítulo 9, versículo del 1 al 34. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos de los ciegos, y le dijo:
ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes la habían visto, que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo querréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres sus discípulos, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues les has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Amén, hermano. Muy bien. Me pasé hasta el 34, hasta el 39 me pasé. No se preocupe, hermano.
Aquí estamos viendo, como decimos, como habíamos dicho anteriormente, que el aspecto histórico va a hacer una relación de hechos acontecimientos. Lo que leímos al principio, que fueron los versículos del 35 al 38, estamos viendo que el hombre que había sido ciego es interrogado por Jesús, y Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto, él es el que habla contigo. Y el ciego entonces le respondió, creo, Señor, y le adoró. Aquí estamos viendo que este hombre que había sido ciego cree en el Señor Jesucristo, y no solamente cree en él como el autor de su sanidad, sino que lo adora, es decir, le reconoce como Dios. Pero cuando nosotros vamos al contexto inmediato, que son los versículos del 1 al 34, nos damos cuenta que primero Jesús sanó al ciego, haciendo todo lo que vemos en el texto, que estaba el hombre en el estanque de Siloé. Luego Jesús escupió, hizo lodo con la saliva, se lo untó en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque. Y luego él se lavó y regresó viendo. Y que posteriormente, al ver el milagro, los fariseos empiezan a interrogar al hombre, oiga, aduciendo lo siguiente: ese hombre está mal porque te sanó un día sábado. Vuelve y trabaja en la obsesión que tenían los judíos con el día de reposo, con el día sábado. Y aparentemente este hombre, a pesar de haber sido ciego y todo lo demás, oiga, se defendió de una manera excelente a todo el cuestionamiento malintencionado que le hicieron los fariseos. Tanto así que los fariseos le dijeron, ese hombre es pecador. ¿Y qué le contestó el que había sido ciego y que ya estaba sanado? Bueno, si es pecador no sé, la cosa es que yo veo. Al fin y al cabo, estos hombres le dicen, tú eres su discípulo, cállate, y lo expulsaron de la sinagoga. Entonces es ahí donde nosotros vemos que después de haber sido expulsado, Jesús le dice, cree en el Señor, en el Hijo de Dios, y él dijo que sí, y le creyó, y al final le adoró. Entonces es en base a este tipo de conexiones contextuales, que nosotros vamos a tener un entendimiento contextual de lo que se está leyendo. Porque si leemos aisladamente los versículos 35 al 38 e ignoramos lo que pasó antes en la lectura, nosotros vamos a tener una posible interpretación antojadiza de eso, porque nosotros podemos inventar o explicar cualquier cosa que no es la que la Biblia está mencionando. En el caso de lo que es una conexión de tipo teológica en el argumento, en el contexto inmediato, vamos a ver esto claramente visto en numerosos pasajes del libro de Gálatas o de los Romanos. Por ejemplo, cuando vemos que se está hablando acerca de otro evangelio, vamos a entender que Pablo está hablando de manera fuerte en toda la carta, de los judaizantes que estaban requiriendo, los judíos de nuevo, ¿no? De los judaizantes que estaban requiriendo que los cristianos no judíos, es decir, los gentiles, se circuncidaran. A eso Pablo le empieza a decir en el capítulo 1 que es otro evangelio. Posteriormente, en los otros capítulos, le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó
para estar nuevamente en esclavitud. Le llama a la idea de los judíos de querer circuncidar a los gentiles, le llama esclavitud. Y estamos viendo una serie de argumentos lógicos, históricos, que lo que hacen es que conforman una doctrina. La justificación del que cree en Cristo es por la fe, no por las obras de la ley. Y eso es lo que vamos a ver también en el libro de los Gálatas, mencionado de manera expresa y también en la idea general. Ok, hermanos, estamos claritos con esto, ¿verdad? Pero hay algo interesante de todo esto. Nosotros nos vamos a encontrar, además de pasajes como estos, donde una de las conexiones es estrictamente lógica, estrictamente histórica o estrictamente teológica, vamos a ver combinaciones. Por ejemplo, un ejemplo de conexión doble del tipo de contexto inmediato, lógico y teológico, lo vamos a ver en Romanos capítulo 3, en todo el libro de Romanos, el capítulo 3 de Romanos, del versículo 9 en adelante. Pero yo quisiera que Alex me estuviese leyendo Romanos 3:20. Romanos 3:20. Y yo voy a estar leyendo Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 19. A ver, Alex. Amén. ¿Qué dice Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bien, si nosotros leemos aisladamente el versículo 19, vamos a entender que todo lo que la ley dice, las obras de la ley a ningún ser humano justifican delante de Dios. Porque ¿qué es lo que hace la ley? La ley es un estándar moral tan alto que lo que te hace es reconocerte como pecador. Pero si leemos los versículos 9 al 19, vamos a ver lo siguiente. Y dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y vuelvo y leo el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como dije, si nosotros leemos nada más el versículo 20, vamos a pensar de que haciendo las obras de la ley, porque lo que se entiende es que uno la cumple, ningún ser humano, aún cumpliéndola, va a ser justificado delante de él. Pero lo que leemos en los versículos 9 al 19 nos da la lógica que nos hace entender por qué nadie puede ser justificado por la ley. O sea, en la teología de la justificación nos hace ver de que ninguna persona es justificada cumpliendo o tratando de cumplir la ley, porque es que nadie la puede cumplir. Si vemos desde el versículo 9, nos empieza a decir lo miserable que somos, que no entendemos, que no nos da la gana de buscar a Dios, que nuestra intención original es desviarnos, que somos unos inútiles, que no hacemos para nada lo bueno, que lo que hablamos es un sepulcro, que engañamos, que tiramos veneno como las serpientes, que nuestra boca lo que dice es maldición y amargura, que estamos
realmente inclinados a derramar la sangre, que nuestro camino es totalmente, nuestro andar, nuestro vivir es totalmente quebranto y desventura, y que no conocemos la paz, y que por mucho que queramos hacer no hay temor de Dios delante de sus ojos, delante de nuestros ojos, perdón. Entonces ya al llegar al versículo 20 entendemos por qué ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley, porque la ley que se quiere cumplir nos hace mirar hacia atrás, que es el conocimiento de pecado, y nos hace ver todo lo que se describe desde el versículo 9 hasta el versículo 19. Entonces ahí que vemos un ejemplo de conexión doble, conexión lógica, porque ya entendemos realmente qué es lo que está pasando, con una conexión teológica. Ahora entendemos por la lógica del pasaje por qué no hay justificación, por qué no hay ninguno justo, por qué la ley no nos puede hacer justo delante de él. ¿Me expliqué, hermanos? ¿O no? ¿Aló, hermanos? ¿Están ahí o no? Sí, hermano. Sí, hermano. Entonces, en ese caso, en este caso, hay un montón de casos más, hermanos. Y ya eso entonces va a ser, como quien dice, tarea nuestra de volvernos estudiantes diligentes de la Biblia. Pero también vamos a encontrar una conexión triple. Una conexión triple. Y es la que vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 4b. Bueno, hermano Luis, perdón. Por favor, usted léame Gálatas capítulo 5, versículo 4. Pero yo le voy a pedir a Alexito que me lea el capítulo 5 del 1 al 13. Del 1 al 15, perdón. Luis me va a estar leyendo Gálatas 5, 4, parte B, la segunda parte del versículo 4. Pero Alex me va a estar leyendo todo. Entonces vamos a ver la conexión triple que hay. Conexión lógica, histórica y teológica. A ver, hermano Luis y luego Alex. Hermano, usted ha dicho que era Gálatas, ¿qué Luis lo llama? 5.4 parte B. Bueno, lea todo el capítulo 4, todo el versículo 4, perdón. ¿El capítulo 4? No, el versículo 4 del capítulo 5. Ah, ok, versículo 4. Perdón, es que como Luis se tuvo que ir por una llamada. Okay. Dice Gálatas 5, 4. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ese versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, o sea, de Cristo se separaron los que por la ley os justificáis, porque de la gracia habéis caído. Ahora, muy bien. Ahora entonces aquí, mi estimado Alex, por favor, léanos desde el 1 hasta el 15. Sí, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis en otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que ser circuncidas, que esté obligado a guardar toda ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incursión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama.
Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que os perturba llevará la sentencia que quisiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serio por amor los unos a los otros, porque toda la ley de esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no nos consumáis unos a otros. Sí, muy interesante este texto que nos habla acerca de que estemos firmes en la libertad. Así como está titulado el texto de los versículos 1 al 15 en nuestras Biblias. Estar firmes, en la libertad. El versículo 4 que leyó Mailía habla de que de Cristo os desligasteis. Es decir, de Cristo, el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas que ellos se separaron, rompieron la unión, la ligadura que tenían con Cristo. ¿Por qué? Por querer justificarse a través de la ley. Entonces dice, por eso de la gracia habéis caído. Si solamente leemos este versículo 4, muchos pueden interpretar o entender que la salvación de esas personas se perdió, porque la pregunta es cómo podemos caer de la gracia. Entonces se puede caer de la gracia, ¿ves? Mira que el apóstol Pablo lo está diciendo en Gálatas. Pero esa interpretación que estamos obteniendo así de manera bien ligera y rápida, se hace simplemente leyendo el versículo 4 y aislándolo totalmente de su contexto remoto. Pero si leemos el contexto remoto o realmente el contexto inmediato un poco más ampliado, nos vamos a dar cuenta que hay una conexión triple, como bien dije. Una conexión triple porque es lógico lo que estuvimos leyendo. Hay una secuencia histórica de hechos o acontecimientos y hay un argumento doctrinal. ¿Y cuál es la secuencia lógica? La secuencia lógica es que Pablo está hablando precisamente del tema general de la carta, que es que la circuncisión que ellos están tratando de observar, porque los judaizantes les están diciendo que se circunciden, les está llevando a tener esclavitud. Y la secuencia histórica es que hay personas que han estado llegando a ellos y le han estado diciendo, circuncídense. Pablo les empieza a decir que no deben estar sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Anteriormente los gálatas tenían un yugo de esclavitud por su pecado e ignorancia. Pero ¿qué sucede? Los judaizantes, que eran cristianos, pero que todavía estaban aferrados a las usanzas hebreas, estaban diciéndole que se circuncidaran. Por lo tanto, Pablo le decía, van a volver nuevamente, si es que ya no lo están, sujetos a esclavitud. Entonces Pablo le dice, esa circuncisión que le están diciendo que hagan, no les va a aprovechar para nada a Cristo. ¿Por qué? Porque la circuncisión es una obra de la ley, es algo que la ley dice que se tiene que hacer. Si nosotros nos vamos hacia un contexto remoto todavía más amplio y nos vamos al Pentateuco, nos vamos a dar cuenta que después de nacido el varón, a los 8 días tenía que cortarse el prepucio, y eso era parte de la señal del pacto. Por eso que los hebreos se jactaban tanto de decirle
a los gentiles, que eran unos incircuncisos. Ellos no tenían una señal visible de un pacto con Dios. Pero Pablo les dice que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, porque eso es lo que siempre la ley dice. La ley tenía que cumplirse, de manera completa. Y si yo fallaba en un aspecto de la ley, fallaba en toda. ¿Por qué? Porque la ley es una unidad, a pesar de que tiene muchos aspectos que cumplir. Y Pablo empieza a decir, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino que la fe. Pablo entonces introduce el argumento teológico en todo ese discurso lógico que es la fe. No son las obras de la ley, no es la circuncisión, ni cualquier otra cosa de la ley, es la fe. Y entonces le dice Pablo, ustedes corrían bien, pero entonces, ¿quién les estorbó? Pablo le dice, si ustedes empezaron bien cuando se les predicó el evangelio, que era por fe, ¿quién fue que les puso la zancadilla en la carrera para que se cayeran? ¿Quién fue que les puso el estorbo para no obedecer a la verdad? Entonces dice, esa convicción, esa persuasión no procede del que os llama. ¿Y quién era que los llamaba a ellos? Cristo. Pablo entonces utiliza otro argumento lógico, pero para poder conformar esa doctrina, y lo hace en ese orden de acontecimientos. Él dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces Pablo al final les termina diciendo que ojalá no solamente se cortaran el prepucio los que los perturbaban, sino que se mutilasen todos los testículos, todo el miembro viril. Pablo utiliza una expresión fuerte y dice, ojalá se mutilasen, ojalá se los cortasen, se los rebanasen todos los que os perturban, porque ellos son los que le están poniendo estorbo. Y al final dice, porque vosotros a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión de la carne, sino servíos los unos a los otros, porque la ley que quieren hacerle cumplir ustedes por medio de obra, en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Entonces ahí estamos viendo, hermanos, que el argumento de estar firmes en la libertad, Pablo empieza diciendo que hubo gente que empezaron a estorbarle por medio de ideas que se supone ya habían sido superadas, pero que le estaban trayendo nuevamente a la esclavitud. Y que el que quería cumplir algo de la ley tenía que cumplirla toda. Y al final entendemos entonces por qué Pablo le dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Por qué cayeron de la gracia? Porque tú no puedes estar, no porque hayas perdido la salvación, ellos jamás perdieron su salvación, pero lo que Pablo quiere decir es que cayeron de la gracia porque tú no puedes estar queriendo de Dios obtener la salvación por gracia y quererla obtener por obras. Entonces, si quieres justificarte por la ley de la gracia, entonces te inhabilitas. Habéis caído. Entonces, entendiendo eso, todo ese contexto remoto, y en este caso ese ejemplo de conexión triple, jamás nosotros vamos a interpretar que la salvación se pierde ahí. Lo que está diciendo es que tenemos que estar firmes en nuestras convicciones de cómo se obtuvo esa salvación, de cómo se obtuvo esa libertad, y no es precisamente a través de las obras. Amén, hermanos. Amén. ¿Algún comentario? A ver, ¿qué ustedes habían entendido anteriormente respecto a este pasaje, este último pues que acabamos de leer en Gálatas capítulo 5? ¿Alguno de ustedes había escuchado o había entendido? Porque a lo mejor no. Sí, a ver, diga. Yo tengo una consulta. Bueno, este pasaje también se puede hacer con texto remoto, con otros pasajes que también aclaran contundentemente que la salvación no se pierde.
Claro que sí, porque ahí es donde entramos al tema que vamos a ver si, bueno, ya por cuestión de tiempo no creo que vayamos. Eso va a tener que ser para la otra semana cuando el pastor retome. Pero es ahí donde vamos a lo que son pasajes paralelos. ¿Y qué es un pasaje paralelo? Un pasaje paralelo es aquel que está hablando del mismo tema, a lo mejor desarrollando otro aspecto de ese tema, pero que está precisamente en otro libro de la Biblia. A eso se le llama pasaje paralelo. O sea, son pasajes que van a la par, tocando el mismo tema. Y es precisamente, y te agradezco que hayas preguntado eso, hermano, nosotros no podemos basar una creencia personal, bíblica, para poder encaminar nuestra vida basado en un solo texto de la Biblia. Tenemos que, al fin y al cabo, después de convertirnos en esos estudiantes e intérpretes sanos de la Biblia, saber que una doctrina necesita tener una multiplicidad de textos que lo avalen, que sea contundente. Este tema se repite una y otra vez en la Biblia, en los evangelios, en tales evangelios, en los libros de Pablo, en tales, en las cartas de Pedro, en tales. ¡Wow! ¿Por qué? Porque son pasajes paralelos. Pero nosotros tenemos hermanos que quieren basar una práctica de la Biblia, de la vida cristiana, basado en un solo texto, y a veces hasta descontextualizado totalmente, porque lo sacan de su contexto, ya sea remoto o inmediato, y les dan la interpretación que les da la soberana gana. Y cuando nosotros hacemos esto que precisamente acabamos de hacer, nos vamos a dar cuenta que la misma Biblia nos interpreta la Biblia. La Biblia misma se interpreta. ¿Cómo se interpreta la misma Biblia? Con otros textos paralelos. Pero no creo que vayamos a tocarlo hoy precisamente. ¿Y saben por qué, hermanos? Estos temas tienen que tratarse de manera amplia. De manera amplia. Nosotros tenemos que sacarle el jugo a todo eso. Y es una exhortación que les doy. Yo precisamente en esta semana, hermanos, se lo digo a manera de comentario, me he visto envuelto en una discusión referente al tema del ayuno. Tema que surgió del domingo pasado por algo que se preguntó en la clase, y bueno, de ahí siguió la conversación amena todos estos días. Pero uno se da cuenta que muchas personas tienen ideas un poco radicalizadas porque se aferran a un solo versículo de la Biblia, y ese es el estandarte. Esa es la bandera que ellos ondean. Pero ¿qué pasó con los otros textos paralelos que hablan del mismo tema, en este caso del ayuno? ¿Por qué no lo usan? Porque eso no les conviene aparentemente. Entonces, a la hora de argumentar quedan flojos, muchas veces quedan ridiculizados por gente mala, y al final terminan ellos hasta renunciando a la fe, porque no supieron abordar la Biblia, no supieron leerla, no supieron interpretarla, no aplicaron las normas, no estudiaron este tipo de aspectos que nosotros estamos estudiando hoy. Entonces, mis hermanos, esto de los pasajes paralelos es algo importantísimo. Hermano, usted lea la Biblia, pero usted siempre pregúntese, después que usted ha leído contexto remoto, contexto inmediato, etcétera, usted vea si ese pasaje que usted va a estudiar tiene pasajes o textos paralelos que hablen del mismo tema, a lo mejor orientados por otra de las ramificaciones que ese tema tiene, o por el mismo. Muchas de las historias de que Jesús toca en un evangelio, los toca en otros, posiblemente en los otros 3 o en otros 2. Y así es que nosotros debemos hacer abordaje de ese tipo de temas. Muy bien, hermanos. Bueno,
Por último, en la noche de hoy, vamos a ver lo que en este estudio de la noche de hoy se ha llamado irregularidades contextuales. Porque voy a tomarme el trabajo, hermanos, de estar aquí leyendo precisamente del manual que nos dio el pastor para la lectura en esta semana, que descargamos precisamente la semana pasada acerca de este tema. Y miren lo que dice, hermano. Si ustedes lo tienen, pueden seguir la lectura también allá desde sus dispositivos. Dice así: irregularidades contextuales. En el examen del contexto deben tenerse en cuenta los paréntesis, las digresiones y los cambios bruscos de un tema a otro. En cualquiera de estos casos, el hilo del pensamiento del autor parece romperse para introducir una línea nueva de reflexión. El intérprete habrá de tener el debido discernimiento para advertir que el verdadero contexto no lo constituyen los versículos que anteceden o siguen inmediatamente al texto objeto de exégesis, sino que es una porción anterior o posterior a los mismos. Entonces, vamos a ver aquí dos ejemplos, y creo que con estos dos ejemplos vamos a terminar la clase. El primer ejemplo es: la segunda carta a los Corintios abunda en este tipo de irregularidades. Tomemos como ejemplo segunda de Corintios 3:18. Ok, yo le voy a pedir también a uno de ustedes que esté leyendo ese pasaje, segunda de Corintios 3:18, y a otro que esté leyendo los versículos del 15 al 17. ¿Ok? A ver, vamos a ver, segunda de Corintios 3:18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bien, si nosotros vamos a cumplir, o sea, la misma instrucción que recibimos hace un rato, vamos a ver los versículos anteriores. En este caso, esos versículos anteriores son el 15 al 17, del 15 al 17. Alguien que esté leyendo esos tres versículos, por favor. Y aún hasta el día de hoy, cuando lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan en el Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Voy a leer nuevamente el versículo 18 que leyó Luis. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mire, el capítulo 15, el versículo 15, está hablando de que cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Obviamente se está refiriendo a los judíos, pero cuando los judíos se conviertan, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Entonces, estamos viendo que esta gente está como en una ceguera, o no tanto una ceguera, sino que tienen tapados los ojos porque tienen un velo. Y estos tres versículos nos dicen que el Señor, cuando ellos se conviertan al Señor, les va a quitar ese velo. Y entonces el versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pareciera que hay un cambio abrupto. A eso es lo que nos estamos refiriendo aquí con irregularidades contextuales. Pero si leemos el versículo 14, le voy a pedir a Mailía que lo lea, vamos a tener entonces una claridad de lo que se está queriendo decir. Amén. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, cuando leemos del 14 al 18, nosotros nos vamos a dar cuenta que el entendimiento del pueblo de Israel se embotó. La palabra embotar es como que se volvió estúpido. Eso es más o menos lo que quiere decir. El entendimiento se entorpeció, se trastornó. Y dice que hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el antiguo testamento, les queda el mismo velo, les queda tapado esa visión espiritual, dice, el cual es quitado por Cristo. Y entonces el 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta. Ahora entiendo por qué se habla de cara descubierta. ¿Por qué? Porque el versículo 14 dice que cuando el entendimiento se les embota, al leer el Antiguo Testamento, se les pone un velo. Se les pone un velo. Entonces, es ahí cuando leemos el versículo 18, dice a cara descubierta, es decir, a cara sin velo. Entonces, compara esa cara descubierta como en un espejo. Cuando uno tiene la cara descubierta porque tiene el entendimiento aclarado por el Señor, uno ve la gloria del Señor y dice, de eso entonces somos transformados de gloria en gloria en la imagen misma como por el Espíritu del Señor. Entonces se entiende, pareciera ser que entrara de un tema a otro, pero es que existen estas irregularidades. ¿Por qué? Porque esto es lo que se llama en los contextos, se le llama interrupción. Es como que ahorita nosotros estemos hablando de un tema, pero seguimos hablando del mismo tema, pero yo utilice como otra fraseología. Y entonces la gente queda y dice, pero ¿qué le pasó al hermano César? En verdad que yo tenía la leve sospecha que el hermano estaba loco. Hoy me lo demostró. Pero resulta ser que yo estoy utilizando un lenguaje de repente florido que pareciera como enredar a los demás, pero al fin y al cabo yo estoy hablando de lo mismo con otros aspectos. Y este tipo de supuestas irregularidades contextuales, nosotros al leer la Biblia tenemos que estar con el discernimiento listo para saber y entender realmente qué es lo que está pasando. El apóstol Pablo cambió de tema aquí. Pero ok, muy bien, está utilizando un aspecto interpretativo, de discurso diferente, pero está diciendo lo mismo. Vamos a encontrar muchas veces este tipo de cosas en los textos bíblicos a la hora de ver los contextos inmediatos y los contextos remotos. Pero ¿qué vimos ahí? Vimos un tema, el tema de la cara descubierta, ¿verdad? Entonces, el contexto inmediato, los 3 versículos anteriores. Pero el contexto real que nos aclara, porque tiene relación con el versículo 18, es el versículo 14, que es lo que nos hace, eso no fue base por bola, realmente fue una forma diferente de expresar la misma idea
que el apóstol Pablo está expresando en el capítulo 3 de 2 de Corintios, que es que somos ministros de un nuevo pacto. Amén, hermanos. Amén. Bueno, yo le voy a decir al pastor que yo le voy a poner un ejercicio, que le ponga a él un ejercicio la próxima semana, en donde él pueda examinar todo lo que hoy se estuvo hablando. Así que yo les voy a recomendar a ustedes que se estén leyendo el archivo que se envió, para que entonces ese examen puedan pasarlo bien. ¿Les parece? ¿Usted qué dice, hermano Luis? Que sí es prudente, ¿verdad? Perfecto, claro que sí, hermano. Bien, hermano, vamos entonces a dar final. El aspecto de los pasajes paralelos se va a dejar para la próxima semana. Entonces vamos a dejarlo aquí, y yo quiero pedirle a usted, hermano Luis, que por favor nos esté despidiendo en oración. Más antes, nada más preguntar, hermano, este fin de semana el culto va a ser en el Parque Metropolitano, ¿verdad? Sí, tengo entendido que sí. Ajá, en la mañana entonces. Déjeme confirmarlo, voy para allá. Ajá. Ahí cuando termino, lo confirmo. Ah, ok, muy bien. Voy a buscarlo. Oramos, hermano. Sí. Padre nuestro, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, mi Dios, que nos has permitido, Señor, reunirnos, mi Dios, para aprender, Señor, sobre el arte y sobre la ciencia, Señor, de estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, entender, mi Dios, ver lo que tú has escrito, mi Señor, porque nos permite, Señor, estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre, Señor, porque queremos llevar, Señor, a aplicar, Señor, esto que nos enseñas, mi Dios, en nuestra vida diaria, mi Dios. Oh Padre Santo, Señor, te damos gracias por la vida de nuestro hermano César, Señor, por la preparación, Señor, del estudio, mi Dios, y por cada uno de los participantes, Señor. Oramos por nuestros hermanos que hoy no pudieron estar reunidos, Señor, como oyentes, Señor, como participantes, mi Dios, y te pedimos, Padre, que pongas gracias en nosotros, Señor, para poder llamarlos a ellos, mi Dios, poder también animarlos, Señor, exhortarlos, Señor, de la necesidad que tenemos de conocer tu palabra, Señor, para no sacarla fuera de lo que no es, mi Dios, para no sacarla fuera de contexto, mi Dios. Oh Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida de cada uno de los presentes, mi Señor, y te pedimos, mi Dios, que pongas en nosotros el ánimo, Señor, para seguir participando, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, mi Dios, para que nos dé la sabiduría, Señor, para poder estudiar, Señor, tu palabra, para escudriñarla, Señor, para ponerla en práctica, Señor, para aprovechar el tiempo, mi Dios, para que seamos constantes, mi Señor Todopoderoso, Señor. Te damos gracias, Padre amado, Señor, y te pedimos por los tiempos de este fin de semana también, por la comunicación de la escuela bíblica en Utibé con los niños, mi Señor, por cada una de las personas que asistirán, mi Señor, por los tiempos de células, Señor, y por el programa, Señor, del culto, mi Dios. Oh Padre amado, Señor, que tu nombre sea enaltecido, mi Señor, que demos la gloria, Señor, a tu nombre, Señor, y que en todas las cosas, Señor, podamos glorificar, Señor, esa obra perfecta, Señor, que tú has hecho, mi Dios. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y se me ponía. Bueno, hermano, también algo que en el momentito, Alex, se fue un momentito, antes de conocer de todos estos temas, cuando comencé a asistir a la iglesia y que comencé a leer la Biblia, me pude percatar de eso.